Bueno, voy a resolver el problema del árbol. Nos dice que tenemos un árbol, ¿vale? Que tiene 2 metros de altura. De ahí, ahí, 2 metros de altura. Y ahora nos dice que aquí tenemos una sombra. La sombra del árbol. Nos dice que son 2,5 metros. Desde ahí hasta la base del árbol. ¿Vale? Y entonces nos piden que calculemos cuál es la inclinación de los rayos del sol. Esta recta por aquí más adelante, más adelante, más adelante, nos dice que el sol está a esa altura, ¿vale? Y cuando nos pregunta por la inclinación, nos está diciendo que digamos ese ángulo, ¿cuánto vale? Pues venga, pues lo que tenemos que hacer es, aquí si vemos, se nos está formando un triángulo. Un triángulo, esta parte, ahí está el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Aquí tenemos 2 metros. Aquí tenemos 2,5 y aquí nos está preguntando por el ángulo, la inclinación. Pues entonces, como me pregunta un ángulo, tengo que sacar de aquí, tengo que utilizar una razón trigonométrica. ¿Qué razón usaría? ¿Usaría el coseno, usaría el seno o usaría la tangente? Para el coseno necesito el cateto contiguo, lo tengo aquí, pero necesito también la hipotenusa. Luego el coseno no me sirve. Me sirve, pero tendría que calcular antes la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. El seno igual, tengo el cateto puesto, pero tendría que calcular antes la hipotenusa. Sería un poquillo más largo. El más rápido es usar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es el cateto. La tangente es la tangente es el cociente de dividir el cateto opuesto, que vale 2, entre el cateto contiguo, que vale 2,5. Esa es la forma más rápida de hacerlo. Aunque podría usar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa y usar el coseno y el seno, ¿vale? Se podría hacer de las dos formas. Entonces, ya os dije que cuando no son, bueno, hago esta división, 2 dividido de 2,5 sale 4 quintos que es 0,8, ¿vale? 4 quintos que es 0,8 y ahora tengo que usar la calculadora para calcular qué ángulo, cuánto vale I, ¿vale? ¿Qué ángulo tiene por tangente 0,8? Pues entonces, ¿cómo hacía eso? Pues le daba a Shift, voy a borrar esto, le daba a Shift, tangente, ahora escribí aquí 0,8 igual, y ahí me dice que el ángulo, ya me está dando el resultado, lo voy a poner en el color blanco en el que lo he dibujado, me dice ya que la inclinación tiene un ángulo de 38,65, 38,65, ¿vale? Y esa sería la solución. Vamos a hacer el siguiente sería el 84. Hallar la anchura del río de la figura. Si observáis, nos vuelve a salir otro triángulo, lo voy a pintar aquí. Nos vuelve a salir otro triángulo, rectángulo. El ángulo recto, aquí esto lo llaman A, esto lo llaman B. Ahí hay un arbolito. Este ángulo de aquí nos dicen que son 28 grados y de A a B hay una distancia de 80 metros. Aquí tenemos que identificar que es el ángulo recto. Entonces, para hallar la anchura del río de la figura, lo que nos están preguntando es que calculemos la distancia que hay desde el árbol hasta, ¿vale? Nos están preguntando la anchura que hay del río es la distancia de A al árbol, ¿vale? Nos dan el ángulo, nos dan el cateto contiguo,
y nos están preguntando el cateto opuesto. Pensamos cuáles de las tres razones que tenemos es la más útil aplicar aquí. Cuando tenemos que trabajar con los dos catetos, y no la hipotenusa, acordaos que la hipotenusa sería ese de ahí, el lado más largo que es el que se opone al ángulo recto. Cuando tenemos que trabajar con los dos catetos y nos da un ángulo, pues siempre, poco a poco me irán saliendo, tengo que tirar de la tangente, ¿vale? Luego tendré que usar la fórmula tangente. La tangente de 28 grados, me dicen el ángulo, es igual al cateto. Acordaros que la tangente se podía calcular con los senos y los cosenos, pero también con los catetos opuestos y con los catetos contiguos. La tangente de 28 grados es el cateto opuesto, que en este caso no sé cuánto vale, es A, que es la anchura del río, partido del cateto contiguo, que es 80. La tangente de 28 la voy a sacar de la calculadora. Pues ya de aquí, si despejo A, primero voy a despejar y luego voy a hacer 80 por la tangente de 28 grados es igual a A. Luego 80 por la tangente de 28 grados, ya voy a la calculadora. La tangente de 28 grados es igual a eso, 0,53. 0,53 170. Pues eso es igual a A. Luego A valdrá este producto de aquí. Eso lo multiplico por 80, 42,5 metros. Luego 42,5 metros. Y esa sería la anchura del río, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer el siguiente. Mirad, el 84, si lo leéis, nos dice que una persona camina 1200 metros de un punto A a otro punto B de la carretera. Una carretera recta que forma un ángulo de 15 grados sobre la horizontal. Ahí tenemos la horizontal. La horizontal como si fuera... Recordaros que el agua, cuando habla muchas veces de altura, etcétera, etcétera, hacen referencia al nivel del mar, porque la superficie del agua, cuando está en calma, es una superficie horizontal. Por eso la horizontal y el agua o el nivel del mar siempre están relacionados. Entonces nos dicen que van desde un punto A. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando esta situación de perfil, ¿vale? Y nos dicen que hay 1200 metros. De perfil me refiero a como si fuera una etapa del Tour de Francia, una etapa de una vuelta ciclista. Cuando nos salen estos dibujos, es como si nos dijeran, oye, desde aquí, desde Colmars, desde Colmars hasta el puerto de los Campeones, desde Colmars hasta el puerto de los Campeones hay 1200 metros. Y este ángulo son 15 grados. Eso es lo que nos está diciendo el problema, ¿vale? Este puerto de primera categoría, de Colmars. Y nos están diciendo que calculemos cuál es la altura entre los puntos A y B. La altura entre los puntos A y B nos están diciendo la altura de A y la altura de B, ¿qué diferencia tiene? Nos están preguntando por esa distancia que es la altura, ¿vale? Pues venga, cuando tengo el triángulo rectángulo tengo que ver qué lado del triángulo me dan y qué es lo que me piden. Pues fijaros, me dan la hipotenusa, me dan el ángulo y me piden el cateto opuesto al ángulo. Pues entonces, si me están pidiendo el cateto opuesto al ángulo, yo tengo que ya ir pensando que tengo que tirar de la razón trigonométrica que tiene el cateto opuesto al ángulo. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? El seno. Luego tengo que tirar del seno. Por tanto, el seno de 15 grados, yo ya sé que el cateto contiguo, que en este caso vale A, que no lo sé cuánto vale, el cateto contiguo vale A, entre la hipotenusa, que son estos 1200 metros, ¿vale? Y ya de aquí pues voy a despejar A. Esto pasa aquí, ya despejo de aquí A. Será, voy a escribirla aquí a este lado, A será igual a 1200 por el seno de 15 grados. Luego esto es 1200 por el seno de 15 grados. El seno de 15 grados lo calculo aquí.
con la calculadora. Los que nos tenemos que saber de memoria solamente son los de 30, 0, 45 y 60. Sale ese numerajo, sale 0,25.881, 0,25881. Y si hago esa operación, multiplico ese 0,2581 por 1200, me sale 310. 310, vamos a redondearlo, 6 metros, ¿vale? Tiene lógica. Si estos son 1200 metros, pues estos sí pueden ser 310. Lo que no me va a salir un número más grande que este 1200, porque este lado del triángulo es el más grande, ¿vale? Pues ya está. Corregid la tarea a los que lo tengáis mal para que veáis los fallos. Lo vamos a hacer siempre así. Yo voy a subir las soluciones y os vais corrigiendo en el cuaderno como si estuviéramos en clase.